Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo en sus hogares y bendigo a sus familias en gran manera. Y vamos a continuar el tema El Mesías, nuestra tercera parte, que está muy interesante, que tenemos que aprender a profundidad quién es el Mesías. Y voy a dejar al pastor Wilfredo Pérez con cada uno de nosotros para continuar este hermoso mensaje. Gracias, Cristal, Dios te bendiga mucho. Amados hermanos, continuamos, amados amigos, con la tercera parte de este tema tan extenso que es acerca de el Mesías de Israel. ¿Será que Jesús es el verdadero Mesías de Israel? Bueno, hasta estos momentos ya hemos compartido algunas evidencias que los judíos niegan acerca de Jesús como el Mesías de Israel. Bueno, estuvimos hablando de que en el libro de Daniel profetiza de que al Mesías, al verdadero Mesías de Israel, se le daría muerte. Y es algo que se cumplió a cabalidad en nuestro Señor Jesucristo, el cual fue reconocido por sus discípulos y por algunos religiosos de su época, como por ejemplo Nicodemo, que decía: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús cumple la profecía de Daniel capítulo 9, verso 25 al 26. Se le da muerte al Mesías. Ahora, lo interesante que Daniel habla acerca de la restauración de Israel que se llevaría a cabo dentro de 70 semanas de años de profecías. Y Jesucristo muere cabalmente en la semana 62 de la profecía, lo que equivale a 483 años después de la profecía de Israel. Esto no puedo entrar en profundidad porque es otro tema que yo tengo en otro video que se llama las 70 semanas de Israel, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahí vamos a entender por qué esas 70 semanas representan 490 años. Pero hoy no voy a elaborar en eso. Pero lo que sí voy a recalcar, que después de la muerte del Mesías, el verso 27 habla de que el Mesías restauraría a Israel. Pero ¿cómo será posible si en el verso 26 se profetiza de que se le daría muerte al Mesías? ¿Cómo es que en el verso 27 Él restauraría al pueblo? ¿Sabe por qué, amado amigo? Porque Jesucristo muere, pero Jesucristo resucitó al tercer día. Así dijo el Señor: es necesario que el Hijo del Hombre, así como estuvo en el interior de la tierra 3 días y 3 noches, es necesario que esté en el interior de la tierra 3 días y 3 noches. Y tenemos evidencia, amados hermanos, de testigos oculares que escribieron acerca de la resurrección de Cristo, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es otra evidencia más de que Jesucristo es el Mesías de Israel. Mira lo que dice el verso 27 del capítulo 9. Vamos a dar lectura ahí. Y dice así. Voy a leer desde el 26 para que vayamos en secuencia. El 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando
la ciudad de Israel, que es Jerusalén, y el santuario, que tiene que ver con el santo templo de Salomón. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Es el verso 26. Pero mire lo que dice el verso 27, después de la muerte del Mesías. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está por determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ¿cómo que confirmará el pacto por otra semana? ¿A qué se refiere eso? Bueno, estamos hablando que son 7 semanas. En el verso 25 dice que sabed pues y entiende que desde la salida y la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, o sea, desde el tiempo de la restauración hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, esto vendría siendo en total 69 semanas de profecía. O sea, no 62 en sí, si contamos las 7 semanas, más 62 son 69 semanas de profecía, dando o dejando a faltar una semana de profecía, que es la última semana que menciona el verso 27, que es la semana 70. Esa semana 70 de profecía todavía no se ha cumplido en Israel. Por eso es que Jesús no pudo cumplir a cabalidad todas las profecías que se decían acerca del Mesías, porque todavía queda una semana de profecía que representa los 7 años de la gran tribulación. Cada semana tiene 7 días. Esos 7 días representan 7 años. Son los últimos 7 años de la profecía de Daniel, que se ha de manifestar en el tiempo final. Se puso en pausa, se pospuso por cuanto rechazaron a Jesús. Por cuanto el pueblo hebreo, por cuanto el pueblo de Israel rechaza a Jesucristo, Dios pone en pausa la profecía que fue determinada para el pueblo de Israel, conforme a Daniel capítulo 9 verso 24, que dice: 70 semanas están determinadas para con tu pueblo y tu santa ciudad. Desde la partida de la restauración del tiempo de Daniel hasta el Mesías, se cumplieron 69 semanas de profecía, quedando una semana todavía para cumplirse, la cual representa 7 años. También ahí nos da a entender que el Mesías que se le quitó la vida vendrá otra vez a cumplir las profecías de la semana 70. Por lo tanto, amado amigo, también podemos ver otra evidencia acerca del Mesías que también se le aplica a Jesús. Es lo que habla el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 14, donde el Mesías restaurará a Israel, a la casa de Israel, restaurará todas las cosas. Ahí donde Cristo regresará en la semana 70 y establecerá su reino milenial conforme al libro de Apocalipsis, y reinará por 1000 años, y ahí será Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es una de las controversias acerca de Jesús para todo judío ortodoxo. Una de las controversias más tremendas acerca de Jesús es cómo
se le otorga a Jesús la herencia de ser descendiente de la línea de David y de la línea de la tribu de Judá. ¿Cómo es que Jesús adquiere eso cuando José no fue su padre biológico? O sea, para todo judío es inconcebible entender que Jesús es el Mesías por cuanto no viene de la línea de José, porque José no fue su padre biológico, solo María. Obviamente, la genealogía del Mesías debe de ser de la línea de David y descendiente de la tribu de Judá. Eso es algo que está establecido y eso es algo que así debe de ser. Pues Judá es la tribu que otorga a los reyes de Israel. Es el que provee todos los reyes de Israel. Entonces, si Cristo es el Mesías, si Cristo es el rey de Israel, debe de ser, de acuerdo a la tradición judía, debe de ser del linaje de David y del linaje de la tribu de Judá. Y esto es algo muy complicado de comprobar en Jesús, por cuanto José no era su padre biológico. Entonces, estas son una de las cosas que los judíos utilizan para rechazar a Jesús como el Mesías. Inclusive, esta es una de las razones fundamentales por la cual los judíos descalifican a Jesús como un candidato al Mesías de Israel. Y uno de los versos, Mateos 1:18, uno de los versos que utilizan los judíos para decir que Jesucristo no puede ser el Mesías de Israel por cuanto José no fue su padre biológico. Y una de las cosas que utilizan el judío utilizando este texto es de que María tuvo una infidelidad en contra de José. O sea que ellos dicen que Jesús no podría ser el Mesías de Israel porque Jesús es producto de la infidelidad de María. Y la tradición judía enseña algo muy interesante acerca de Jesús. Dice que Jesús es producto de la infidelidad de María porque María tuvo relaciones íntimas con un soldado romano. Eso lo compartimos en el primer video que lleva por título ¿Será realmente quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Así está el tema del primer video, que se los recomiendo. ¿Quién es realmente Jesús? Donde ahí hablamos que a Jesús se le consideraba un bastardo bíblico porque Jesús era el cuerno de José por cuanto María tuvo intimidad con un soldado romano. Eso es lo que enseña la tradición judía ortodoxa acerca de Jesús. Por eso es que lo descalifican y lo rechazan como Mesías. Ahora, el verso que ellos utilizan es el verso que se encuentra en Mateos capítulo 1, verso 18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora algo que también dice los judíos, que esa última parte del verso 18 es un invento de los cristianos, de que María concibió del Espíritu Santo para ocultar la infidelidad de María.
Entonces los judíos usan este verso de Mateo. Lo curioso es que el judío no cree en el Nuevo Testamento, no cree en él, mas sin embargo utiliza este verso del capítulo 1, verso 18 de Mateo, para negar de que Jesús sea el Mesías de Israel. Pero una cosa interesante es que el capítulo 1 de Mateo no termina con el verso 18. Si ellos leyeran el verso 19 y el verso 20 de ese mismo capítulo, se darán cuenta de que no fue producto de una infidelidad de María, ni que tampoco era considerado como el cuerno de José, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, envía a José a través de un sueño la revelación acerca de Jesús. Si leemos en el verso 19, dice Mateo capítulo 1, verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, José recibió la revelación directa de Dios acerca del nacimiento de Jesús en el vientre de María. Es algo que es importante uno recalcar. Lamentablemente, los judíos hasta el día de hoy creen que Jesús es producto de una infidelidad. Pero le hemos comprobado a ustedes de que no es así. Porque un ángel del Señor fue donde José y le dio la noticia de que ese niño que estaba en el vientre de su mujer no era producto de una infidelidad, sino que fue una obra del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, sería llamado Hijo del Altísimo. Vamos a continuar este tema interesantísimo acerca del Mesías. ¿Será realmente Jesús el Mesías de Israel o será un impostor? Ya le hemos dado las evidencias conforme a la palabra de Dios de que Jesucristo es el Mesías de Israel, el cual ha sido rechazado por el pueblo que se supone que lo recibiese con manos abiertas. Continuamos con más.